estamos yendo. Voy a tratar de limitar la clase más o menos a esos puntos, dado la hora en la que estamos. Y la idea al principio de la clase es un poco más teórica, más tratando de entender qué es una transición energética, darle algún marco conceptual a esto. Y después vamos a tratar de ver algunos por qué la transición energética en la que estamos viviendo tiene unas características particulares y cuáles son las principales características de la transición energética que está teniendo lugar en el mundo. Y después, en general, algunos puntos adicionales, si llegamos a verlos o no, pero por lo menos las características, las 6 características básicas de la transición, verlas y que tengan una idea de eso. ¿Alguien tiene una idea qué es una transición energética? Ahí ya tienen algunos puntos conceptuales, pero... Bueno. Es una opción de sí, escucha. otra forma de generación energética. Sí, el cambio en la matriz energética, en la generación y también modificaciones también en la distribución. Perfecto. Tienen 2 ideas que están muy bien. O sea, la idea es cambio de matriz en el sentido de cómo estamos produciendo energía, ¿sí? Pero a la vez que todos esos cambios que estamos viendo no solo se dan en lo que estamos produciendo energía, sino que muchas veces cuando cambiamos el motor de generación principal de energía, el combustible o la técnica con la cual estamos generando y tomando energía de la naturaleza para utilizarla en nuestros procesos productivos, a la vez eso implica cambios en muchas otras dimensiones. Y un poco lo que vienen los estudios sobre transición energética parten de un mix teórico que está más o menos anclado en lo que es historia de la ciencia y la tecnología, parte de ahí esta idea. Y esta idea de transición sociotécnica que está puesta en la filmina ahí, es porque tenemos un factor técnico que está relacionado con el aprovechamiento de la energía, que de alguna manera está moviendo la forma en que se produce y se distribuye energía en los sistemas, pero todo esto implica también cambios sociales, o sea que tenemos que pensar con un paraguas más amplio que en la economía, porque todos estos cambios sociales también tienen impactos económicos muy fuertes, pero hacen al núcleo de lo que es la transición sociotécnica. Entonces, hay una transformación. Esta idea de que sea multidimensional, la multidimensionalidad es que no solo estamos hablando de la transformación técnica, la transformación dura de fondo, sino en todos los cambios sociales que vienen implicados atrás. Esa transformación en general se entiende como de largo plazo y hay un contexto en el cual la estamos analizando. Por ejemplo, en un país específico podemos ver la escala global o podemos verlo a escala regional o, por ejemplo, por sectores tecnológicos específicos. Una de las características atrás de este proceso es que estamos pensando, en un principio pensamos en periodos largos de tiempo y en procesos abiertos. ¿Y cuál es la idea de procesos abiertos? Es que hay una incertidumbre muy alta sobre el resultado del proceso. Va a haber muchos actores que van a estar involucrados en el proceso, que van a estar compitiendo con diferentes visiones acerca de cómo se va a encarar ese proceso, y esa clase de competencia lo que hace es
ponerle freno, acelerarlo, reducirlo, y a la vez lo que genera es una incertidumbre muy alta de cuál va a ser el resultado final. Esta es la idea de que tenemos el proceso abierto, la alta incertidumbre que existe, y la idea de que quienes están adentro, de los que están transitando la transición energética, no tienen muy en claro hacia dónde va a terminar resultando. Como habíamos comentado de que solo, o sea, teníamos un cambio de matriz en el sentido de quiénes son los recursos que estamos usando de base para producir energía en esta transición energética, pero la idea también es que no nos podemos quedar limitados ahí. Y ahí, por ejemplo, el paper de O'Connor lo que habla es de un cambio en los patrones de uso de energía de una sociedad que no solo abarca el recurso que es el combustible base que por ahí está moviendo una transición energética, sino también en los portadores de energía, tenemos que entender los portadores, por ejemplo, la electricidad, la gasolina, no son fuentes primarias de energía, requieren todo un proceso industrial para producirlo. La electricidad lo vimos con la generación, calculo que cuando vieron combustibles también vieron cómo se producían, pero esos portan energía, permiten llevar la energía de un lugar a otro. O sea, tomamos el recurso del viento que estamos generando y lo llevamos a electricidad a la otra punta del país, por ejemplo. A su vez, estos portadores van a suministrarse a convertidores de energía que la convierten en algo que podemos utilizar. Por ejemplo, un convertidor es la bombilla eléctrica o cualquiera de los electrodomésticos que tienen en su casa, o el automóvil. Eso convierte la energía en algo útil, y ese algo útil es un servicio que presta la energía. Entonces tenemos que pensar la iluminación y el transporte como los servicios que surgen de esa transformación. Cuando tenemos una transición, la transición puede afectar uno o varios eslabones de esa cadena, y en general está afectando a varios eslabones de esa cadena. Y los cambios además se van a ir trasladando por los distintos eslabones. O'Connor también lo que cuenta es qué es lo que está moviendo la transición. Y en un principio la idea es que hay competencia entre opciones de energía. O sea, entre yo utilizar esta fuente de energía y la otra, bueno, voy a decidir entre las dos están compitiendo, las dos están tratando de ganar mayores porciones de mercado, mayor cantidad de usos. Esas opciones, por ejemplo, pensándolo en un recurso que alimenta un convertidor, pero también en distintos convertidores que van a proporcionar un servicio. Y esa competencia tiene una resolución. ¿Qué es lo que va a estar dando la resolución? Bueno, restricciones de oferta. Por ejemplo, si un recurso se hace demasiado escaso o demasiado caro, vamos a tratar de sustituirlo por otro recurso. Ventajas de costos. Si producir energía con un recurso es mucho más barato que producirla con otra, vamos a tratar de justamente cambiar entre esas opciones de energía. Ventajas de rendimiento. Esta es la historia, por ejemplo, ha sido muy importante. No solo tenemos una ventaja de precio, sino que muchas veces otros factores que hacen que se decida por uno o por otro, por ejemplo, la seguridad, la limpieza. Esto fue claro en la evolución de la iluminación eléctrica, por ejemplo. Antes se utilizaban o aceites de ballena, por ejemplo, o un sistema de iluminación a gas centralizado, o sistema, no me acuerdo en este momento el nombre de combustible, que se utilizaba para las lámparas, el queroseno, perdón. El querosene, el problema que tenía, por ejemplo, es que generaba mucho olor y la combustión era una combustión sucia. Entonces, ustedes tenían eso en su casa, no querían tener eso en su casa. Piensen todas las ventajas que tiene la bombilla eléctrica sobre las formas alternativas
que no son solo ventajas de costos. Hay una cuestión de costo, o sea, se hizo lo suficientemente barata como para ser accesible y universalizable, pero aparte de la ventaja de costos, hay un montón de otras cosas que no están relacionadas con los costos que también mueven a ese cambio tecnológico. Y un factor muy importante que está atrás son las decisiones políticas, que muchas veces están relacionadas con preferencias culturales, pero que también tienen mucho que ver con el momento histórico en el que cada una de las sociedades se encuentra al momento de estar en la transición energética. Y esto nos pone el foco un poco también en el tema de la velocidad de las transiciones energéticas. ¿Y por qué creo que es importante el tema de la velocidad? Bueno, al principio habíamos hablado de largo plazo y yo siempre se lo puse un poco entre comillas, ese largo plazo. Porque no todos entienden una transición energética con la misma dimensión del proceso temporal. Sobre todo Smil, que es un teórico de transiciones energéticas, entiende, por ejemplo, que las transiciones son periodos muy largos de tiempo, procesos que tienen periodos muy largos de tiempo, que esos procesos pueden durar décadas y que van desde la introducción de un nuevo combustible o tecnología, que es el motor principal que está moviendo la transición, hasta que alcanza una porción sustancial del mercado de referencia. Cuando uno mira esto desde esta óptica, lo que deja de ver muchas veces es que hay transformaciones en las transiciones energéticas, que por ahí son parte de esos procesos más largos, pero que ocurren con mucha rapidez. Y no solo que ocurren con mucha rapidez, sino que aparte pueden ser aceleradas por opciones de política. Y ahí Sobacol en ese texto explora por lo menos 10 transiciones energéticas rápidas en tecnología, que por un lado, por ejemplo, cómo fue la transición a la iluminación eléctrica, cómo fue la introducción del aire acondicionado, son cosas que pasaron muy rápido en desarrollo tecnológico y en adopción por las distintas sociedades. Y esto que lo podemos ver en sectores específicos o en tecnologías específicas, en convertidores específicos, también lo podemos ver en aspectos más amplios como sectores energéticos específicos en una nación. Por ejemplo, el desarrollo en petróleo en Kuwait fue una cosa que sucedió muy rápido, o sea, de no tener nada de tecnología y no tener nada de desarrollo petrolero a pasar a ser una potencia petrolera. Y el ejemplo más claro de todo esto es el desarrollo de energía nuclear en Francia, donde políticas públicas activas para desarrollar la energía nuclear transformaron completamente la matriz energética de Francia por sus propias decisiones políticas, ¿no? Entonces Sobacol lo que vuelve, la idea con la que vuelve atrás es que decir que son necesariamente periodos largos o que son muy lentos, que no funcionan de esa manera, sino que en realidad lo que uno tiene que ver es la escala de hacia dónde estamos viendo nosotros como teóricos cuando planteamos una transición energética. Hay cosas que cambios que se producen a pequeña escala, que cuando se van acumulando con otros cambios que se producen a pequeña escala, tenemos una transición radical que va cambiando todo el sistema. Piensen, por ejemplo, cómo se fueron desarrollando los motores de combustión interna, como por ejemplo en ese desarrollo la electricidad, por ejemplo, reemplaza el uso que se le daba al petróleo desde ese momento, que era el alumbrado, y el petróleo casi se queda sin futuro, y de golpe aparece el motor de combustión interna en la misma época, y los combustibles líquidos empiezan a utilizarse para el transporte, generando un cambio monumental en las condiciones de transporte de la época. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esto, lo que nos dice Sobacol es que seamos más perspectivistas, o sea que depende cómo estemos haciendo el foco,
tenemos que ver, no necesariamente la transición energética es algo tan grande y costoso y difícil de realizar, sino que tiene que ver con un montón de conversiones más discretas que se van sumando y que tenemos que verla en esa perspectiva. Y en esas conversiones más discretas, lo que tenemos es estas competencias de distintos actores, por ejemplo, y distintos caminos en los que se van desarrollando y complejizando esas transiciones más discretas. Y esto nos hace que muchos de esos caminos sean dependientes de la trayectoria, o sea que por ahí dependen mucho de condiciones iniciales y de pasitos progresivos que se van dando en función de las condiciones iniciales y de la acumulación de esos pasos sucesivos. Entonces, hay que mirarlo desde una perspectiva amplia, pero a la vez mirando cada uno de estos puntos y ver sobre todo cómo interactúan los actores, incluso los actores políticos, en esta competencia que da lugar a la transición energética. ¿Qué tiene de particular la transición energética en la que estamos ahora? También es una transición sociotécnica, pero el foco está puesto en cambiar combustibles fósiles por energías renovables. Ese es el principio básico. Hay una competencia entre combustibles en el sentido de que los renovables tecnológicamente se van haciendo más eficientes y más baratos, como lo vimos en la clase anterior. Pero esa competencia no es el motor principal de la transición, sino que es una transición donde hay un propósito político, si se podría decir entre comillas, que hay un propósito específico de reducir, o evitar o mitigar el cambio climático global. Y por eso me interesa dar cambio climático antes de hablar de transición energética, porque una cosa está relacionada con la otra. El objetivo es cambiar un sector energético que es predominante en hidrocarburos en un sector energético en donde los renovables empiezan a tener una mayor participación. ¿Por qué? Y esto es lo que le contaba la clase pasada. Habíamos visto un esquema similar a este en la Argentina de cómo son las emisiones, pero este es a nivel global y es muy claro, casi 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, directas o indirectas, vienen por la quema de hidrocarburos en energía, industria, transporte, generación de calor, o sea, con fines energéticos. Después tenemos el componente agrícola, que como vimos en los países de Latinoamérica es muchísimo más alto. Es lo que le contaba, esto tenés un 75-25 contra un 60-40 que podés tener en Argentina. Pero si uno tiene que apuntar los cañones a dónde reducir emisiones, uno tiene que apuntar los cañones al sector energético, a retransformar el sector energético para reducir emisiones. Y por eso, lo que me parece importante apuntar acá es que Kenny Marker lo que cuentan es que es una transición deliberada. Hay un propósito específico. Hay que ir hacia la sostenibilidad, modos más sostenibles de producción y consumo de energía en general. Y como tenemos esta orientación, o sea, como hay un motor que viene más allá y que fuerza de alguna manera la competencia entre combustibles que habíamos visto, cuando uno ve las transiciones energéticas clásicas, por ejemplo, de la biomasa al carbón o del carbón al petróleo, electricidad, bueno, tienen que ver muchas de estas competencias y las ventajas de las tecnologías, ventajas de costo, de rendimiento de las tecnologías. Acá tenemos esto, pero tenemos algo más. Lo estamos moviendo por otra finalidad. Y la finalidad justamente es reducir emisiones.
Y como lo estamos moviendo, tenemos un montón de políticas públicas implementadas en muchos países para mover esa transición energética. Cuando uno ve la implementación de políticas públicas, además lo que uno tiene que ver es cómo interactúan los distintos actores. Hay intereses y visiones diferentes y a veces pueden ser contradictorios. Y como les contaba también, hay un montón de incertidumbre acerca de cómo terminaríamos resolviendo la transición. Y esa incertidumbre viene dada porque estos intereses y estas políticas están moviéndose entre sí. Hoy, aparte, con fuerte componente geopolítico, que vamos a tratar de ver un puntito más adelante, pero... Y también cuando tenemos una transición entre sí, tenemos modelos que compiten. Entonces, ustedes pueden pensar que si metemos renovables en los sistemas pueden hacerse más descentralizados. Ya no necesitamos una red central que me esté trayendo energía a otros puntos del país, sino por ahí posiblemente podríamos tener generaciones más locales a menor escala, por ejemplo, que no necesito tener un sistema donde tenemos grandes generadores nucleares hidroeléctricos interconectados. O, por ejemplo, podemos pensar en cómo parte de ese sistema más centralizado también podría ser una alternativa de transición, y ahí tenemos, bueno, ¿cuánto gas vamos a seguir manteniendo en el sistema? ¿Qué pasa si podemos hacer captura y almacenamiento de carbono? O sea, empiezan a aparecer distintos intereses, cada sector tiene sus intereses para mantener la dinámica de su sector, pero a la vez empiezan a aparecer distintas competencias de distintas tecnologías en distintos vectores diferentes de la transición. Y para cerrar un poco esta primera parte, antes de empezar a las características específicas, ¿por qué la política o las políticas son importantes en el desarrollo de la transición? Parte lo vimos en renovables. En renovables estuvimos viendo cómo necesitamos generar mecanismos de promoción para incentivar los cambios tecnológicos que se necesitaban para tener una mayor participación de renovables en la matriz. Si uno quiere valorar las externalidades ambientales, bueno, necesitamos también mecanismos que me permitan valorar esas externalidades ambientales, esos costos que implica el cambio climático o la mayor contaminación, y generar políticas para reducirlo. El sistema de precio del carbono está en esa línea. O sea, la idea es reducimos emisiones y reducimos, por ejemplo, contaminación ambiental. Pero muchas de estas tecnologías, como vimos, en un principio eran mucho menos eficientes y necesitaron incentivos para ir reduciendo desde ese costo más alto mientras se realizaba la innovación que permitieran una universalización de esas tecnologías. Hoy, todas esas medidas implementadas, los países, sobre todo los más desarrollados, que picaron en punta para la transición, como son los países europeos, pero por ejemplo China también tiene todo un sistema de políticas para desarrollar sectores relacionados con la transición energética. Todo eso requiere la implementación fuerte de políticas y el apoyo del Estado para, de alguna manera, si no genera los mercados, si no genera apoyo específico para fomentar la inversión, necesita generar los mercados para que la transición pueda acelerarse. Así que esto es más o menos una idea hasta acá de cómo conceptualmente tenemos que mirar las transiciones, o sea, verlo esto como que son multidimensionales, que son procesos abiertos, que abarcan distintas etapas del proceso de producción de la energía, que hay competencia originalmente entre tecnologías, y que esa competencia puede
resolverse por distintos factores, que pueden ser de largo plazo, pero en realidad eso depende de la perspectiva y que por ahí son una serie de procesos incrementales que van dando lugar. Y después pensar esta transición energética como un cambio fundamental de las matrices para ir de hidrocarburos a renovables, con el objetivo de reducir emisiones y limitar y mitigar el cambio climático global. Hasta acá la definición de transición. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? No. No, de mi parte no. Ok. Bien. Cuando les contaba al principio de la clase, lo que vemos hasta ahora es una configuración general de cómo es la transición energética actual. Y ahora vamos a ver algunas de las características que tiene. Vamos a ver 6 características que tiene la transición energética actual. Justamente como queremos reducir emisiones, vamos a ver que en cada uno de los sectores va a haber diferentes dinámicas para reducir emisiones y sustituir combustibles fósiles por generación renovable. La primera es esto, es justamente el avance de la energía renovable, tanto para en la matriz eléctrica, donde principalmente se está dando el cambio hoy es en la matriz eléctrica, pero también en pensar en otras medidas en la cuales aplicamos directamente energías renovables en la transición, por ejemplo, en el transporte o en la calefacción. Por ejemplo, no solo en la generación de electricidad, como poner un molino eólico solar, pero por ejemplo, en la introducción del auto eléctrico. Eso es una medida específica en el transporte. O los cambios en calefacción o refrigeración relacionados con la instrumentación de una mayor entrada de las bombas de calor. Este cambio sustancial de la energía renovable, como dijimos, la mayor parte va a estar puesta en el foco en la electricidad para generar electricidad con energías renovables que tengan otros usos después. Pero si queremos hacer eso, también tenemos que aumentar la proporción de la electricidad en la matriz energética. Eso es lo que se conoce como electrificación, sobre todo si uno tiene que pensar en sectores como el transporte, o sea, pasar de autos de combustión interna a autos con combustibles con electricidad. Bueno, eso implica que tengamos que desarrollar nuestros sistemas para pensar una mayor proporción de la electricidad en la matriz energética. Y ahí vamos a tener modelos alternativos, modelos de generación más aislada o modelos centralizados, donde lo que necesitamos es hacer muchísimo más redes, porque si todo el mundo va a cargar su auto eléctrico, va a aumentar la demanda de electricidad que viene por ese lado, pero además necesitaría, por ejemplo, el suministro de la electricidad hasta el auto, con lo cual cambian completamente las redes de distribución relacionadas con eso. Y en el tema de energías renovables que hace al primer punto, y una cosa que es importante a tener en cuenta es que más o menos desde el año 2012, la incorporación, que es lo que tenemos en el gráfico de acá, la incorporación de energía renovable, que son las barras azules, superó
la incorporación de energías con combustibles fósiles. Hoy, y esto ya se los había contado en otras clases, pasa en la Argentina, pero está pasando en todo el mundo. En la Argentina por algunas cuestiones más particulares de nuestro país. La mayor parte de la nueva incorporación de generación eléctrica a nuestros sistemas, ya si tienen que decidir entre poner una turbina a gas y un generador eólico, van a decidir por el generador eólico. Esto, ¿por qué? Aparte de las ventajas, es esto que habíamos visto en las clases pasadas, ¿no? La fuerte caída que hubo por innovación tecnológica en los últimos 10 años. A esto le tienen que sumar todo el desarrollo de baterías para almacenamiento. Y esa fuerte caída lo que hace es justamente que las distintas tecnologías puedan competir con la generación de energía por combustibles fósiles. Así que ahí vimos los dos primeros puntos de los 6 que vamos a ver. Un tercer punto es, ya sale de lo que es generación por renovables, es tratar de cambiar la forma en que consumimos energía, cómo la utilizamos en nuestros procesos productivos en nuestra vida diaria para ahorrar energía. Si uno ahorra energía, lo que hace es aumentar la intensidad energética de nuestros procesos, reducir la intensidad energética de nuestros procesos, hacerse más eficiente y desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía. O sea, tratar de evitar la dinámica que tiene esto que les contaba, la paradoja de Jevons, de que cuando más eficiente hacemos el sistema, mayor tendemos a consumir. Bueno, por un lado es hacerlo más eficiente para reducir el consumo, reducir emisiones. Por el otro, tratar de que esa eficiencia se mantenga en el tiempo y no sea sobrecompensada por el crecimiento económico del consumo de energía. ¿Y cómo reducimos esa intensidad energética? Bueno, hay distintas medidas. Los países se implementan y pueden ir ajustando medidas para ser más eficientes, sobre todo generando ahorros. Por ejemplo, se puede premiar el ahorro o penalizar el exceso de consumo, por ejemplo. Se pueden instrumentar medidas para eso, con lo cual puede bajar el consumo residencial del sector servicios, o también eficientizar los procesos de producción, que haya menos pérdidas. Por ejemplo, recuerden que las redes tienen pérdidas. Bueno, si reducimos las pérdidas en las redes, estamos aumentando la eficiencia energética. Si mejoramos la eficiencia de los motores, estamos aumentando la eficiencia energética. Si cambiamos la forma en que aislamos nuestras viviendas, estamos cambiando la eficiencia energética. Todas estas cosas lo que hacen es, al reducirse el consumo total de energía, lo que hacemos es también reducir emisiones, que es el objetivo de la transición. Con lo cual, la eficiencia energética es una forma relativamente hasta incluso más barata de reducir emisiones que hacer un cambio tecnológico instalando nueva generación, ¿no? Lo que sí requiere programas muy específicos y muy orientados a desarrollar eficiencia, o un conjunto de normas, como vimos en la clase de normas técnicas que pueden reducir emisiones en motores, o por ejemplo medidas para aumentar la eficiencia energética de los hogares. Piensen, por ejemplo, si ustedes tienen las ciudades, las viviendas mal diseñadas, el consumo energético es mayor. Si ustedes le ponen un doble vidrio en una ventana, cierran los problemas, las fugas de aire, en los lugares que son fríos generar una pared aislante. Bueno, todas esas medidas constructivas que se pueden implementar por normas aumentan la eficiencia energética y justamente contribuyen a la reducción de las emisiones.
¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta específica sobre algunos puntos de estos? ¿Algo que le interese? ¿Quieren escapar de la clase? Bien. Cuarta característica. Hacemos renovables, electrificación, eficiencia. Vamos. ¿Qué pasa por el lado contrario? O sea, estamos tratando de reducir emisiones, estamos tratando de reducir el consumo de combustibles fósiles. Lo que podemos hacer es descarbonizar. El proceso de descarbonización en general, o sea, no hay, las sociedades no están tomando mayores medidas para que se consuman menores combustibles fósiles. Es parte de la misma dinámica de la transición. La idea es que si reemplazamos uno por el otro, bueno, el carbón y el petróleo y el gas van a dejar de tener el peso que tienen en la matriz energética. Hay algunos cambios tecnológicos a reducir el componente de carbono en combustibles, por ejemplo, o reducir procesos, hacer más eficientes procesos productivos que consumen mucho carbón. O, por ejemplo, implementar cortes con biocombustibles en el uso de combustibles, todo lo que es producción de hidrógeno para sustituir el gas natural o determinadas formas de producción de energía en industrias, por ejemplo. Bueno, todos esos son sustituciones que tratan de desplazar el carbón y el petróleo. O sea, no hay medidas específicas, pero sí hay cambios tecnológicos que se van sumando, haciendo menos necesario el carbón y el petróleo. Y muchos países coordinan sus esfuerzos para ir hacia emisiones netas cero, algo que hasta hace unos años había varios compromisos de diversos países y diversas industrias para reducir sus emisiones, el consumo de hidrocarburos casi seguro iba a bajar en el futuro cercano. Hoy no estamos tan ahí. Hoy no estamos tan ahí por cuestiones geopolíticas, y lo pueden ver todos los días, guerra en Irán, guerra en Ucrania, Europa sustituyendo gas que le compraban a los rusos a gas que le venden los americanos tratando de parar toda medida, el gobierno de Trump, toda medida que implique transición energética, porque no quieren quedar en desventaja con los chinos y quieren promocionar su sector de combustibles fósiles, su sector nuclear. O sea, no estamos tan ahí, pero yo creo que no hay que perder de vista que pese a todo el ruido geopolítico que tenemos hoy presente, el proceso de transición va a tener lugar, porque aparte del motor principal, hay también una fuerte reducción de costos de los renovables y de todas las nuevas tecnologías asociadas a reducción de emisiones que hoy la están haciendo competitivo. Es claro en el caso del carbón, por ejemplo. El carbón en el mundo tiene que ver esto con la revolución del shale en Norteamérica, pero también con el amplio desarrollo de tecnologías renovables y el bajo costo de las tecnologías renovables. El carbón en el mundo pasó a ser caro.
no solo es caro, sino que es sucio. O sea, no solo genera emisiones de gases de efecto invernadero, sino que genera muchísima polución en las regiones donde se usa carbón, lo cual trae un montón de problemas de salud adicionales. Entonces, pese a todo el ruido geopolítico, hay movimientos muy fuertes a descarbonizar, sobre todo carbón, en muchas regiones. Y acá es donde el tema regional y la cuestión de países y la geopolítica y las políticas de cada país influyen muchísimo. Estoy pasando. Y uno tiene que pensar, por ejemplo, que en América del Norte y Europa el carbón prácticamente desaparece del mix de consumo. Los pocos países de Europa que tienen producción de carbón para generación de energía eléctrica la están abandonando, tienen planes para dejar de utilizar carbón de acá a 2040, por ejemplo. Alemania, República Checa, Polonia. Y la idea es que todo esto lo vamos reemplazando por energías renovables, con lo cual vamos a una reducción de consumo de hidrocarburos. Ahí después hay que hacer un paréntesis que está también en la presentación sobre el tema del gas. Ahora, ¿qué pasa en Asia? En Asia el carbón es muy importante para su matriz energética, con lo cual en Asia tenemos escenarios abiertos. Asia lo que podría hacer es decir, che, yo necesito reemplazar mi carbón porque es sucio, es caro y me genera un montón de problemas adicionales, pero ¿cómo lo hago? Reemplazo primero ese carbón por gas, que el gas natural genera menos emisiones y es menos contaminante, o salto directamente a las renovables. Bueno, acá es donde está de alguna manera el gran interrogante de qué están haciendo los países asiáticos en esta línea. Esta presentación originalmente tiene 3-4 años. Hoy diría que, sobre todo China, el foco está puesto ya casi saltándose, o sea, saltándose la transición a través del gas. O sea, tenemos que pensar que va a haber un aumento de la demanda de gas, hay algo de transición intermedia porque no pueden hacer toda la transición directamente a renovables, pero el foco está puesto, por lo menos desde China, en hacer la transición directamente a renovables. Y en países donde son grandes exportadores de hidrocarburos y no tienen otros recursos, bueno, esos países como por ejemplo los países de Medio Oriente, 75% de su matriz energética va a seguir siendo dependiente de hidrocarburos, incluso después de 2040. Y acá a ver el cuadrito este. Esto es 2022, pero más o menos los números se mantienen. Fíjense, por ejemplo, cuánto representaba en 2022 el carbón en la matriz energética de China e India. Estamos hablando de arriba del 50% de su matriz energética, contra lo que representa en el mundo, el 27%, contra países que directamente decidieron eliminar el carbón de su matriz energética. Por ejemplo, el Reino Unido, Francia, o nosotros que nunca tuvimos demasiado carbón en nuestra estructura, en nuestra matriz energética. En estos países es donde la descarbonización va a ser más fuerte. Los países de Europa, por ejemplo, ya hicieron un proceso de transición a gas y están haciendo un fuerte proceso de transición a renovables, muchos países de Europa. Acá la diferencia de país a país es sustancial. Fíjense, por ejemplo, Francia ha hecho para descarbonizar su matriz, que es uno de los países de Europa con la matriz más descarbonizada,
tiene una fuerte apuesta en la energía nuclear. 36% de su matriz energética es energía nuclear. Alemania, por el otro lado, lo que tenía centrales nucleares, decidió salirse de la energía nuclear por cuestiones ambientales. Tiene hoy, en 2021 tenía 5% y hoy debería tener menos todavía. La apuesta de Alemania fuerte es en los renovables. Después tenemos mayor o menor dependencia del gas natural en distintas economías, pero fíjense, por ejemplo, China o India, que tienen muy poco gas natural, porque ellos no producen gas natural, necesitan importar gas natural si quieren sustituir carbón. Bueno, acá hay una posibilidad de una sustitución intermedia por gas natural. Argentina tiene una matriz fuertemente gasificada. Fíjense la diferencia que tiene 48% de la matriz por gas natural en comparación a 24% del mundo, o el Reino Unido, que tiene 30 y pico, es el que mayor participación de estos países de Europa tenemos acá. O incluso Estados Unidos tiene 32% de su matriz con gas natural, aún después de la revolución del shale. Con lo cual, la descarbonización no va a ser igual entre las regiones. Hay distintos procesos y hay distintas formas en que cada uno se inserta en esos procesos. De hecho, nosotros tenemos que ver cómo nos insertamos con Vaca Muerta en este contexto global, teniendo en cuenta estas perspectivas, ¿no? De que hay una transición de fondo, de que la oportunidad para desarrollar los recursos es ahora, y que esa transición de fondo tiene que machear la oferta que nosotros tenemos con una demanda mundial, y tenemos que generar los instrumentos necesarios para poder alcanzar esa demanda mundial y ser competitivos en esa demanda mundial. Acá una digresión en descarbonización en el tema de gas natural. Esto de que es claro que va a haber una fuerte caída de carbón, eso ya quedó claro. El petróleo por ahora sigue siendo el eje del motor de combustión interna en el transporte, o sea que ahí está el foco del petróleo. En la medida en que haya una electrificación, un mayor avance de la electrificación del transporte, podría haber fuertes reducciones en el petróleo, y el gas natural está en el medio. Lo bueno que tiene el gas natural, aparte de que es mucho menos contaminante en cuanto a particulado y esa clase de cosas que el carbón, por ejemplo, es mucho más limpio que el carbón. Además, genera muchísimas menos emisiones que el carbón. Con lo cual, hay posibilidad de esto que les contaba, de que haya alguna sustitución, una transición intermedia en esos países que tienen una alta dependencia del carbón, a una sustitución al gas natural. Por eso muchas veces se dice que el gas natural es el combustible de transición. ¿Qué necesitamos para que esto suceda, para que haya esta transición? Va a haber una demanda menor de gas natural en el mundo, pero sin embargo va a haber una demanda que todavía tenés por estos países que la están moviendo, o sea, que están haciendo esas transiciones intermedias. Pero para eso necesitas nuevas exploraciones de gas natural. Y el mercado, tenés una demanda que está reduciéndose, pero que a la vez necesita una oferta. Esa oferta necesita buscar nuevas exploraciones. Lo que puede pasar es que haya momentos de escasez de suministro en el corto y mediano plazo que requieran nuevas inversiones, pero si hay, hay una presión para desarrollar la oferta, pero por el otro lado, al haber una trayectoria a largo plazo declinante, podría haber una rápida desinversión en algunos sectores, justamente por decir, bueno, vamos a transicionar más rápido. Si se producen estos desequilibrios, lo que no está pasando ahora por cuestiones geopolíticas, puede llegar a haber fuertes fluctuaciones del precio del gas a futuro.
un punto adicional en el tema del gas es el desarrollo del mercado de gas natural licuado. Tengan presente que hace 25 años esta tecnología no se ha desarrollado, esta tecnología se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo a escala global. Ha estado cambiando la dinámica de los mercados de gas en todo el mundo. Antes necesitabas sí o sí un caño, un gasoducto que te llevara el gas del punto A al punto B. Bueno, ahora tenemos barcos que de alguna manera comoditizan el mercado global de gas, con lo cual muchos países que están pensando en descarbonizarse, pero siguen dependiendo del gas natural, van a tener una fuerte presión para que se desarrolle en el mercado de GNL. Tengan en cuenta también todos los impactos geopolíticos. Por ejemplo, el 20% de la producción de GNL está en Qatar, ahora está encerrado a través del bloqueo del estrecho de Hormuz, está encerrado en el Golfo Pérsico sin poder salir. Eso tiene impactos en los precios, son impactos de corto plazo, o sea, es parte de la volatilidad de los combustibles fósiles, pero son impactos al fin significativos que también hacen a esta dinámica de la transición. O sea, si yo estoy pensando que voy a tener alta volatilidad en alguno de estos mercados de combustibles, por ahí lo que digo es, no quiero tener este riesgo de volatilidad y el riesgo económico y geopolítico en mi territorio, voy a tratar de hacer una transición más acelerada hacia renovables. Con lo cual volvemos de vuelta a lo conceptual, ¿no? Esto de que mientras estamos en la transición no sabemos muy bien hacia dónde terminar. Y estas son proyecciones del pico de producción de gas natural, petróleo y carbón, para que tengan alguna dimensión de cuánto serían en el largo plazo, en el mediano plazo las reducciones. El carbón ya habría tenido el pico, más o menos lo estaría teniendo en estos años, y a partir de ahora la tendencia es fuertemente declinante, pero fíjense que a 2050 todavía estaría un 60% del pico que tuvo lugar ahora a mediados de los 20. Y cuando uno piensa en el petróleo y en el gas natural, aún según esta proyección de 2023 de la Agencia Internacional de la Energía, aún en 2050 todavía estamos arriba del 90% del pico. O sea que la reducción no es tan brutal de estos combustibles, mucho menos de gas natural si funciona como es la transición. Entonces, hasta acá la charla de descarbonización de estas características me parece que es la que más jugo se le puede sacar y que es más interesante. No sé si ustedes quieren preguntar algo sobre esto. Tomo mate, escucho, les abro oportunidad de preguntar y... La matriz Bueno, de África sí, subsahariana, perdón, ¿qué sería? ¿Masa o carbón? ¿cuál? La de África subsahariana, o sea, África exceptuando los países petroleros del norte como Algeria y esos países árabes. ¿Sería biomasa? Yo creo que depende del país, en biomasa o carbón. O sea, porque tenés muchos países que en África, sobre todo algunos que están cerca de la costa, que están haciendo, ¿cómo se llama? Plantas no de licuefacción, plantas de GNL para abastecerse de GNL. En general, el mayor problema que tenés ahí estimo yo, son el desarrollo de redes internas, o sea que no vas a hacer una transición muy fuerte a gas si no tenés un sistema de distribución de gas que te permite hacer esas sustituciones. Sí puede ser que sustituyan carbón para generación de energía eléctrica por GNL, pero
Hay países petroleros en África, como Nigeria, o sea, pero no están en el África subsahariana. Todo el África subsahariana es básicamente biomasa. De hecho, ellos tienen problemas que nosotros en general no tenemos, que podemos tener en algunas provincias del norte de Argentina. Ellos cocinan con biomasa, quemando leña, lo cual genera muchas enfermedades respiratorias en la gente, sobre todo mujeres que se la pasan cocinando en cocinas a carbón que no tienen la suficiente ventilación durante años. Ellos tienen que transicionar, y la transición no necesariamente el que pueda gas, en general otra forma de abastecimiento, y que pasa también en la India, es con no gas natural licuado, sino con GLP, con gas de garrafa. Bueno, ellos pueden transicionar a gas de garrafa como para hacer cocina limpia y no morirse cocinando. Pero la forma más fácil muchas veces es, porque eso también implica una red de distribución de garrafas, que haya abastecimiento suficiente. Fíjense que ahora cuando empezó la crisis en Irán, hubo una crisis muy fuerte en la India, justamente porque no tenían garrafas suficientes para utilizarlo en la cocina. Lo que hacen es cambiar el convertidor, hacer hornos, que si ustedes lo ven en la literatura que hay sobre esto, hacer hornos que son más eficientes, que sigan funcionando con leña, pero que por lo menos tengan sistemas de ventilación que aseguren que sean mucho más eficientes, que se use menos combustible y que generen mucho menos residuos. O sea, esa clase de problemas pasa en un lugar del mundo donde los niveles de desarrollo no son los que tenemos ni siquiera nosotros. No quiere decir que no pase en Argentina. En Argentina y en muchas provincias del norte del NEA, sobre todo, que no tienen redes de gas natural, localidades aisladas funcionan a biomasa también. O sea, ahí funciona el GNL o la garrafa o biomasa. Pero sí, son problemas distintos y transiciones distintas. Gracias, profe. Respondí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, quinta característica es el tema redes. Redes gas, redes de electricidad, redes de abastecimiento de combustibles. Si están cambiando los motores principales que tenemos atrás por la transición, también las formas en que la distribuimos van cambiando. Cuando metemos renovables, lo vimos en la clase de renovables, en nuestro sistema eléctrico requerimos mucha más flexibilidad. O sea, requerimos que cuando se caen los renovables haya otra energía firme que la sustituya. Requerimos que los procesos para que ese cambio se hagan y los mercados funcionen se digitalicen mucho más, sean mucho más a nivel horario, que puedan estar mucho más cerca a la ventana de despacho de la programación para decir, che, yo todavía sigo teniendo viento, quiero seguir despachando, se me acaba de caer bruscamente el viento, necesito que entre una reserva. Bueno, eso, si uno... Pues esto es cómo se van ajustando los modelos meteorológicos a la hora, digamos, cuando uno está laburando con renovables. Eso hace que las redes eléctricas tienen que repensarse completamente para ser mucho más estables, al incorporar renovables y mucho más resilientes. Que no tengamos un gran apagón porque justamente tenemos mucho más renovables en la red y eso me genere algún evento que
haga que toda la red se me caiga, como habíamos visto en la primera clase. Los esquemas acá pueden ser diferentes. Podemos, de vuelta, generación más centralizada o pensar que el renovable me permite una generación mucho más dispersa, sobre todo si tenemos una buena distribución del recurso en el territorio y la tenemos más o menos. Ustedes piensen, por ejemplo, que viento sopla en todos lados. El asunto es cuánta la intensidad del viento que sopla en el territorio. En la Argentina, si ustedes hacen un mapa de viento, casi todo el territorio argentino tiene buena generación de viento, comparando, por ejemplo, con muchos lugares de Europa. Y allá están poniendo molinos porque quieren hacer la transición energética. Bueno, nosotros podemos poner molinos en casi buena parte de nuestro territorio y seguir siendo rentables poniendo molinos en esa parte del territorio. Y tenemos ciertas regiones con muchísimo más viento. Bueno, ¿cómo lo tomamos? Tenemos que diseñar redes para esto. La digitalización, la idea de que las redes son inteligentes, que son más flexibles, eso implica instalación de medidores, que haya respuesta de consumidor. Muchos consumidores, está toda la idea de generación distribuida, de consumidores que a la vez son generadores y que pueden inyectar energía a la red. Eso necesitan entrar a los mercados, necesitan un mercado mucho más digitalizado. Generalmente tienen apps, por ejemplo, en los países desarrollados, donde les dice el precio horario y deciden si venden o no venden, y lo pueden estar constatando todo el tiempo, ven cuánto está produciendo el generador que tienen en el techo y ver si les es rentable vender en este momento o no, y ponerlo en la batería o no. Incluso lo pueden hacer desde el teléfono en su casa, en su trabajo, decirle, bueno, ahora no vendas, ahora anda la batería, y lo programan remotamente. Bueno, hay toda una forma de diseñar el sistema eléctrico para hacerlo mucho más flexible, incorporar mucho más renovables en la red. Esto es claro en los sistemas eléctricos. Cuando pensamos en el efecto en redes de la descarbonización, vemos que la cuestión de infraestructura es mucho más compleja. Si nosotros queremos seguir teniendo gas natural en el sistema, tenemos que pensar qué hacemos con las redes siguen siendo necesarias. Incluso si ustedes están pensando en importar GNL, llevar vaca muerta a GNL, necesitan tienen un gasoducto que vaya del pozo al puerto. Entonces, esas redes, ustedes es una inversión que hacen y va a durar el ciclo de vida de esto, pero si después hay transición, esa inversión por ahí no puede ser repagada completamente. Con lo cual el cálculo de cómo hacer la inversión se complejiza bastante. Y el problema es qué hacemos con las redes, que son esas redes de gas natural de activo específico. ¿Se pueden reconvertir de alguna manera? Bueno, hay discusiones de si podríamos hacer una economía donde el hidrógeno tenga un mayor componente y utilizar esas redes parcialmente para transportar hidrógeno, pero eso implica ciertas reconversiones en las redes. Bueno, gas natural tiene toda esa discusión. Y en el petróleo el impacto todavía es mucho más grande. Piensen que para transportar petróleo, usamos petróleo básicamente para transporte. Si pasamos a una mayor electrificación del transporte, muchas de las redes de distribución pasan a ser obsoletas. Piensen en toda la red de distribución que tienen atrás, desde el oleoducto, todo lo que es el sistema de refinación, todo el transporte internacional, buques petroleros, todo lo que son las redes de estaciones de servicio que necesitan, que van de un punto al otro llevando combustibles fósiles para mover motores. O sea que cuando pensamos que la transición puede tener un impacto muy fuerte en el transporte, eso también requiere una reconversión completa de toda la industria petrolera y de todas las infraestructuras que están atrás. Y después, un último punto que es más expresión de deseo muchas veces de características de la transición, porque
hasta ahora empiezan a ver una de las alternativas para reducir emisiones y sobre todo emisiones en procesos industriales que son fuertemente intensivos en emisiones de carbono, es capturar parte de las emisiones que se producen. Para eso se necesitan tecnologías nuevas que se están probando y que por ahora son caras. Entonces, si uno quiere, si uno ve estimaciones sobre todo las estimaciones que están pensando en bajar emisiones, hacer net zero a 2050, por ejemplo, la mayoría de esas estimaciones están pensando que va a haber un alto porcentaje de captura de carbono. El asunto es que el problema de la captura de carbono aún hoy sigue siendo caro y no parece estar desarrollándose a la velocidad que las estimaciones plantean para que se logren esos objetivos. Entonces, ¿hasta cuándo la captura de carbono es un elemento realista de la transición? Bueno, eso queda bastante discusión. Si la transición se va a acelerar en algún momento y si queremos seguir manteniendo petróleo y combustibles fósiles en los esquemas, la captura de carbono va a ser crítica. Y el gas natural podría tener alguna especie de participación. Pero por ahora va más en la expresión de deseos que en una implementación efectiva de los sistemas de captura de carbono. Puede ser que dentro de unos años tengamos desarrollos tecnológicos más acelerados que cambien completamente el panorama, como vimos la evolución de las renovables o las baterías en los últimos años. Por ahora, téngalo entre paréntesis, pero bueno, considéralo como el sexto punto de las características de la transición. ¿Hasta acá alguna pregunta adicional? Cuando, digamos que con la reducción de inversión en infraestructura de petróleo y en infraestructura en gas en Europa y Norteamérica, no estaría causando una baja de la demanda que podría ser absorbida por otros países menos desarrollados, porque como baja el precio de generar esa infraestructura por baja de demanda, países menos desarrollados como India o como África o Centroamérica, al verla baratada pueden invertir más, como dice la paradoja de Jevons, y al revés, absorber absorber la reducción en petróleo y en gas de Norteamérica y de Europa, justamente que genere un aumento de infraestructura de gas y petróleo en las partes menos desarrolladas. ¿Vos decís nosotros? ¿O vos decís no, del otro lado? No, vos decís demanda. O sea, ahí ellos... País, y así. Estoy hablando de países menos desarrollados como India, como Nigeria, que últimamente estuvieron teniendo un aumento muy más grande de hidrocarburos. A ver, todos los países van a buscar transición. Básicamente, vamos a poner, ¿por qué está buscando transicionar? Primero, porque reducís costos en la medida en que transicionar te sea más rentable. Los costos, o sea, eso significa que tengas divisas para importar, por ejemplo, si no producís renovables, que tengas divisas para importar renovables, por ejemplo. O sea que también hay una cuestión de cómo se financian los renovables para que vos los tengas en tu sistema. Después por cuestiones geopolíticas, o sea, hoy buena parte de la transición en los últimos años ha tenido una mayor impacto geopolítico porque vos no querés estar dependiente de un precio del petróleo volátil porque tenés un mayor conflicto geopolítico. Entonces, la transición a renovables te da más independencia. Y después
ahí los actores que son que también son la oferta, también hacen su presión, digamos. Estados Unidos hoy pasó de ser un país dependiente en importar combustibles fósiles a ser el principal exportador mundial de combustibles fósiles con la revolución del shale en casi 10 años. Con lo cual, ¿para dónde dispara cada uno? Depende de los objetivos, específicos de cada nación y de su capacidad para desarrollarlos y de cómo se insertan en este juego de ofertas y demandas globales. Con lo cual, vas a tener, no es que vas a tener una sola salida dependiendo si sos desarrollado o no desarrollado. También depende de que tengas o no el recurso. Si tenés que importar el recurso, bueno, también es otro problema. Por ejemplo, la India es fuertemente dependiente de carbón porque produce carbón. Y si tiene que cambiar a gas natural, tiene que importar el gas natural, con lo cual necesita divisas para importar el gas natural. Entonces, ellos van a hacer una transición porque les genera muchísimos problemas el carbón, ambientales. O sea, ellos no están pensando, China e India no están pensando en transicionar en carbón porque les resulte caro, porque lo producen y lo producen en cantidad como para que les sea rentable, ni están pensando en hacerlo porque quieren ser los paladines de la transición climática. Lo están haciendo porque les genera un nivel de polución en sus ciudades que dicen, yo quiero una producción de energía más limpia porque no puedo vivir respirando lo que estoy respirando todos los días. Entonces, ¿cómo se logran esas transiciones? Dependen de un montón de factores. Por eso cuando vos te sentás como país a desarrollar tus políticas, tenés que decidir qué oferta tengo, qué demanda tengo y qué quiero hacer en el medio. Eso es claro. O sea, Argentina con vaca muerta tiene un poco de este problema. Yo tengo una oferta de gas que si en el tiempo de la transición la quisiera agotar, no la agoto. Si se la quiero vender a mis países limítrofes, bueno, voy mejor, pero tampoco lo hago plata. Y bueno, yo tengo que pensar en exportarlo. Ahora, cuando te pensás en exportarlo, tienes que pensar en invertir para una planta de GNL, en invertir en los gasoductos para la planta de GNL, en tener las normas que te permitan hacer eso y tener las fuentes de financiamiento que te permitan hacer todas esas inversiones. Con lo cual, necesitas una coordinación de políticas muy fuerte y también lo que necesitas aprovechar oportunidades o desarrollar las oportunidades para hacerlo. O sea, si vos no tenés estabilidad macroeconómica en la Argentina, hacer esas inversiones, el costo financiero de hacer esas inversiones es muchísimo más alto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se van a posicionar los otros países? Dependen de sus realidades nacionales, o sea que yo no creo que lo pueda separar entre desarrollados y desarrollados. Depende también de su posicionamiento con el resto del mundo. Europa, por ejemplo, tiene un fuerte problema de que es una región altamente dependiente. Ellos no tienen demasiados recursos, tuvieron reservas de gas en el Mar del Norte y de petróleo en el Mar del Norte que se les están agotando y hoy les queda Noruega como algún reservorio de producción de gas. En el resto del continente no tienen casi producción de gas y petróleo, con lo cual tienen que importar todo lo que puedan. Ahora ellos se tienen que plantear, bueno, yo voy a tratar de reducir la importación porque eso me genera dependencia geopolítica. Lo que voy a tratar de hacer es meterme más en renovable, que me genera otras dependencias geopolíticas, pero bueno, no me genera dependencia del Golfo Pérsico de los Estados Unidos o de Rusia.
Y ahí tienen que decidir, por ejemplo, de quién vas a estar dependiendo. O sea, hasta ahora venían dependiendo de Rusia hasta que dejó de ser un socio confiable. Ahora pasan a depender de Estados Unidos. No quieren estar dependientes de ninguno de los dos. ¿Qué tienen que hacer? Seguir apostando a renovables y ver cómo diversifican sus importaciones de gas. O sea, incluso un país desarrollado cuando tiene que plantear políticas, tiene que plantear todo este escenario y tomar decisiones políticas en ese escenario y desarrollar políticas específicas para que esas decisiones políticas se lleven a cabo. Creo que le di vuelta a tu pregunta, no sé si era lo que querías que te contestara, pero es lo que pienso yo, ¿no? O sea, creo que no lo podés ver como algo más generalizado, sino que tenés que entrar país por país, mercado por mercado y escenario por escenario. Bueno, sí, yo lo veía desde el lado de que si Europa y Norteamérica, digamos, que completaran la transición, llegaran a un 80 o 90% de renovables, de repente tendríamos un precio del petróleo y del gas muy bajo por una cuestión de una demanda que ya no existe. Y tal vez o sea, los otros países no sabemos cómo reaccionarían, o sea, también depende de cada país, pero los países que no hicieron esa transición y están en formas mucho más primitivas de energía, como el carbón o redes o petróleo, podrían llegar a completar esa reducción de carbono con un aumento eh, por el efecto precio de que se redujo el precio porque Europa y Norteamérica dejaron de demandar petróleo y gas. Como decís que India es importadora, entonces requiere de divisa, está muy, muy afectada por el precio del petróleo en su utilización. Sí, tiene lógica lo que planteas. Ahí lo que va a depender es de que Europa o Estados Unidos lleguen a un 90% renovable, estamos lejos. Acordate de esto. Pero bueno, por ejemplo... Estás hablando de un escenario ya a muy largo plazo, pero acordate de esto. O sea, ya a 20 años vista, recién van a estar 10% abajo del pico. Esto es a nivel global, ¿no? Pero incluso con esto, si vos mirás lo que son las matrices energéticas de los países desarrollados, ¿por qué tarda en cargar las Filipinas? No sé, pero bueno. Fíjate lo que son la proporción de renovables que tienen hoy por hoy, y ninguno pasa al 20%. O sea, todavía le queda un montón de transición al hacer esto. Y con todos los problemas que se implica la transición, ¿no? Porque la electrificación hay que hacerla. Por ejemplo, en muchos países de Europa que quieren acelerar el paso a renovables, el problema que tienen es que necesitan, las redes se congestionan rápidamente, entonces tienen que pensar la electrificación un paso más, generar las infraestructuras que le permitan evacuar esos renovables. Con lo cual, todavía estás en un escenario que me estás hablando 50 años más, por lo menos. ¿Va a pasar? Sí, es lo que te contábamos acá, o sea. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esa filmina? No. Vas a tener que decidir si haces el salto a renovables o si haces transición a gas natural. En África, por ejemplo, yo no sé si hoy por hoy con los costos de renovables te conviene hacer una transición intermedia. El renovable te permite, sobre todo si lo empezás a hacer con gestión descentralizada, si no haces una amplia estructura de red, te permite llegar mucho más rápido que
hacer un gasoducto, o sea, que te hacen una planta para inyectar el GNL, hacer el gasoducto y distribuirlo hasta el final. Te conviene sistemas aislados de renovables, que creo que es lo que está pasando en buena parte de África hoy. Y si no, incluso te conviene hacer red eléctrica y pasarte directamente a eléctrica con renovables. Salvo que tengas recursos en tu lugar, o sea, si vos en Nigeria tenés producción de petróleo, bueno, usás el petróleo que tenés. Pero si no tenés nada, es muy probable que el salto sea directamente a renovables, sin transición intermedia en esos países. Es interesante igual la pregunta, porque no leí ningún estudio que pensando en tan largo plazo, pensando en esas economías. Bueno, no sé qué hora estamos. Ya hacemos una... ¿Alguien quiere preguntar algo más? Hacemos una repasada rápido de algunos puntos más. Esencial hasta ahora para lo que tenemos que... Las 6 características de la transición y que me sepan describir algunas de las partes teóricas de la transición antes, posiblemente haya alguna pregunta sobre esto. Después hay algunas filminas acá, por ejemplo, relacionadas con cómo se tienen que pensar las empresas petroleras, cómo se tienen que reconvertir. Cómo van a hacer ellas la transición, cómo tienen que pensar el desarrollo de sus reservas en el mediano plazo, pensando en que estando la transición adelante lo que les puede pasar es que si tienen reservas para muchos años, si no las desarrollan ahora, esas reservas pueden quedarse varadas, pero a la vez si hacen las inversiones, lo que les puede quedar varado es la infraestructura que necesitan para sacar esas reservas. Esto, por ejemplo, en el caso argentino y Vaca Muerta, es una pregunta del orden del día. También si quieren retransformarse y diversificarse en nuevas áreas comerciales no intensivas en carbono, algunas empresas lo hicieron en Total, BP, intentaron hacer cambios muy fuertes apostando a la transición, y en los últimos años, sobre todo después de la segunda asunción de Trump y los cambios geopolíticos, tuvieron que tirarse para atrás porque habían abandonado su centro de negocios y esas nuevas áreas no estaban siendo lo suficientemente rentables. Entonces, también cuánto se acelere y se retrase la transición cambia mucho esto. Después hay que pensar, un tema muy importante es todo el tema de transporte. La idea es la tecnología, la aceleración de la transición al transporte eléctrico tiene que ver con el desarrollo de baterías. Hay sectores, sobre todo los de transporte pesado, piensen en ferrocarril, transporte aéreo o transporte por barco, que sustituir los combustibles fósiles es más complejo. Hay que pensar en otros tipos de combustibles, sustituirlos por combustibles gaseosos. Esto que tenemos acá, ahí lo que pueden ver en el gráfico es cómo los distintos modos de transporte pueden tener distintas reconversiones, algunos hacia gases alternativos, combustibles alternativos, y algunos hacia electricidad. El tema del electrovehículo tiene muchísimas ventajas ambientales. El problema sigue siendo cada vez menor porque tecnológicamente esto está avanzando muy rápido, pero el costo de la batería, la duración de la batería, la distancia de recarga, la existencia de infraestructura de recarga. Ahí es donde están los cuellos de botella, o sea, todo lo que es baterías e infraestructura. Hay varias empresas
En el mundo fueron pioneras no solo Tesla, sino sobre todo los chinos, tienen un fuerte desarrollo del electrovehículo. Las empresas europeas, sobre todo las alemanas, basadas en el motor de combustión interna, entraron tarde, hoy están en problemas. China está avanzando fuertemente en todos los mercados de todo el mundo con electrovehículos, o sea, esas empresas que antes exportaba Volkswagen, que antes exportaba a China vehículos con motores de combustión interna, hoy dejaron de exportarle porque China está consumiendo la mayor parte, ha pasado a electrovehículos de fabricación local. Pero no solo tienen ese problema, sino que China les empieza a competir con esos vehículos en sus propios mercados, con lo cual en Europa hay muchísima discusión sobre el futuro del electrovehículo. Tenés los países que son como Suecia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, que son más prominentes, que van hacia fuertes medidas para aumentar la participación del electrovehículo en sus sistemas, y tenés todo un movimiento de reacción por parte de los países que ven amenazada su industria automotriz justamente por esta dinámica. Y después, lo que me interesa, y creo que ya vamos a ir cerrando, la transición energética plantea problemas geopolíticos en el sentido de que que hoy es parte del problema geopolítico global, es sobre todo China picó en punta desarrollando tecnología de energías renovables, tecnología de baterías, tecnología de electrovehículos. Lo está produciendo mucho más eficiente, mucho más barato, y es competitiva incluso en los mercados protegidos de Europa, de Estados Unidos. Además, lo que hizo durante todos estos años es cada vez mayores esfuerzos en controlar el comercio de materias primas, sobre todo de tierras raras que se necesitan para producir estos equipos. Y eso hace que empiece a haber planteos, que es lo que le pasa a Europa. ¿Qué hace? Depende del gas de Rusia, pasa a depender del gas de Estados Unidos, pero si quiere dejar de depender de los dos, lo que necesita es implementar renovables, pero termina dependiendo de China porque la industria china es mucho más competitiva, incluso que su propia industria la está desplazando en estas tecnologías en las que en algún momento los europeos picaron en punta. Bueno, eso habla de mayores riesgos geopolíticos. Acá se puede ver cómo China y otros países fueron desplazando los monopolios que había, por ejemplo, en construcción de aerogeneradores, de módulos fotovoltaicos, como motores generadores para bioenergía. Como en casi 15, 20 años, China picó en punta en todo esto, y sobre todo en el mantenimiento del control geopolítico sobre las tierras raras. Acá tienen alguna idea más actualizada sobre este 2023, sobre la importancia de China, por ejemplo, en el solar fotovoltaica, en tecnología eólica, en baterías, en electrolizadores para hidrógeno, y también en bombas de calor, acá un poco más diversificado, pero también en el procesamiento de muchas de estas tierras raras, como por ejemplo Argentina y Chile producen litio, pero la mayor parte del procesamiento de eso se hace en China. Así que ellos tienen ahí asegurado esa clase de recursos. Bueno, ahí lo mismo en el cobalto, no necesariamente es el principal productor de cobalto, pero sí tiene la mayor parte del procesamiento de cobalto. Así que creo que hasta acá estamos por hoy con la clase un poco accidentada.
hay filminas de la transición en Argentina, pero me parece que no es el punto para la clase, pero las filminas lo que tratan es de... traté de marcar 3 temas donde tenemos problemas. En el desarrollo de energías renovables, o sea, tenemos sobre todo las redes saturadas y dificultades de acceso a la inversión como para desarrollar renovables. Eso hizo que durante muchos años, sobre todo después del renovar, ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero la mayor incorporación de renovables está viniendo por el MATER. Estuvo estancada, ahora que hubo un mejor acceso al financiamiento repuntó un poco, pero estamos lejos del potencial. Argentina tiene mucho potencial en renovable que no está utilizando. El segundo punto sobre el que hago foco es en el desarrollo de electrovehículos, pensando que Argentina es un país que produce automóviles de motores de combustión interna, que produce autopartes para esos automóviles, pero que no tiene ninguna política desarrollada para reconvertir esa industria a electrovehículos, con lo cual podría quedarse fuertemente rezagada y perder una industria que tiene un peso importante en nuestro sector productivo y que además es una fuente movilizadora de puestos de trabajo. Y el tercer tema en el que hago foco es justamente cómo es el desarrollo de Vaca Muerta, que ya lo estuvimos charlando un rato, pero básicamente si uno quiere desarrollar Vaca Muerta en tiempo y forma antes de la transición, tiene que pensar en colocar esa producción en los países en que están haciendo una transición intermedia, sobre todo de gas natural. Para eso necesita desarrollar las infraestructuras y ser competitivo para entrar en esos mercados. Bueno, ahí primero se necesitaban cambios normativos, hoy los cambios normativos están, parte de las infraestructuras se están desarrollando, cómo vamos a llegar a buen puerto todavía no está terminado de cerrar. Por ahora hay 2 proyectos básicos para hacer infraestructura de gas natural, de GNL, que lo que se van a hacer es se van a importar por ahora barcazas que lo que van a hacer es liquefacar el gas natural. Se están construyendo los gasoductos hasta Río Negro para abastecer eso y que después poner las barcazas y que eso pueda ser exportable. A mediado plazo, bueno, después viendo cómo funciona eso, vamos a ver si Argentina tiene o no posibilidad de entrar como una oferta suficientemente competitiva para entrar en los mercados internacionales de GNL. Esto es para que no se lo pierdan, para que no se pierdan las discusiones y cerrándolo. Yo cierro acá. Ahí, al final hay algunos slides de algunas estimaciones de proyecciones energéticas a largo plazo de Argentina, sobre todo un buen trabajo que se hizo durante el gobierno de Macri con distintos escenarios alternativos de gas natural o electrificación, que pueden ver ahí cómo cambiaría la matriz energética si se utilizara uno u otro escenario. Y después hay un link a un modelo que hay digital donde pueden jugar con el modelo para ver cómo debería cambiarse la producción mundial para una mejor transición energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Preguntas hasta acá? No. Profe, Bueno, perdón. Entonces, hasta sí. acá iría más o menos para el parcial. O sea, esto es como lo que más enfocás hasta la transición en Argentina. Sí, no te voy a tratar de no voy a incluir transición en Argentina, hasta te lo comenté para que no quedara fuera, pero sí las 6 características y el tema de la conceptualización de la transición al principio. Ahí sí voy a hacer Vale, poco. perfecto. Y todo lo Gracias. de mercados de carbono de la primera parte de la clase, ¿no? Dale, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? De mi Ya parte se nos fueron quedó la todo mitad. muy claro. Ok. No, profe.
Bueno, entonces dejo de grabar.